Como dice la canción, con hambre no se puede pensar, y tiene que ver con nuestro invitado, Gustavo de Armas, sociólogo de UNICEF. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la Primero que invitación. nada, el tiempo es breve, así que respuestas cortas a preguntas Perfecto. que no se entienden. Como Perfecto. no, pero salieron las cifras del año 2017 Así en es. cuanto a la pobreza, en cuanto a la marginalidad, en cuanto a si son familias, las edades, etcétera, etcétera. Así es. Hay varias cosas que yo sé que son adelantos porque ha bajado la pobreza y la indigencia Así es. brutalmente. Sí, si tú tomás todo el periodo que va desde el 2005 hasta el 2017, que son los datos que se acaban de publicar, y tomo como punto de partida 2005 no por una razón política, sino porque a partir del 2005 comienza a bajar la claro. pobreza luego de lo que fue la recesión y la crisis. Del 2002. Hay que recordar que entre el 99 y el 2002 la economía uruguaya durante 4 años consecutivos cayó, y eso tuvo obviamente un impacto en el aumento de la pobreza. En 2005 la pobreza afectaba al 40% de toda la población del país, de todas las personas. Hoy en día, datos del 2017, es 8%, 7,9%. O sea, se da una reducción en el periodo casi a una quinta parte, reitero, de 40% en el 2004 a 7,9%, 8% en el 2017. En el caso de los niños y adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, que son el grupo de población en el cual normalmente los niveles de pobreza son más altos, la reducción es menor en términos absolutos, pero en términos relativos es similar. En 2004 aproximadamente el 60% de los menores de 18 años vivían en hogares bajo la línea de pobreza, 6 de cada 10, y los últimos datos del 2017 nos muestran que es el 15,3%, o sea, se redujo a una cuarta parte del 60 al 15%. ¿De cuántos años estamos hablando entonces? 15 años. Sí, desde el año 2005 en forma permanente hasta los últimos años, y por eso es importante el dato del año 2017. Ajá. Entre el año 2014, 2015 y 2016, la pobreza no bajó en Uruguay, estuvo estancada en 9,7, 9,4%. Por eso este dato del último año, el 17, esta caída de casi 2 puntos al 7,9%, es muy importante. ¿Por qué digo esto? Cuando un país llega a niveles de pobreza por ingreso monetario relativamente bajos, como es el caso de Uruguay, aunque pueda ser un tanto tal vez sorpresivo para la teleaudiencia, es muy difícil seguir bajando porque ha llegado un núcleo duro. O sea, cuando hoy estamos hablando de población pobre por ingresos en Uruguay, estamos hablando de 276.000 personas que viven... ¿Por qué aclarás por ingresos? Por ingresos porque hay muchas otras formas de medir pobreza. Seguramente a la teleaudiencia tal vez le resulte familiar, porque lo debe haber escuchado en algún momento, el concepto de NBI, necesidades básicas insatisfechas. Ese es un índice que también se utiliza en Uruguay para medir la pobreza o las privaciones, que no considera el ingreso del hogar, es decir, si el ingreso es suficiente o no para consumir determinada canasta de bienes básicos, alimentarios y de otro tipo, sino que estudia directamente algunas dimensiones que hacen a la vivienda. Por ejemplo, si el hogar vive hacinado, si las personas que integran el hogar, la familia, viven en un espacio tan pequeño para el número de personas que viven hacinados. Hablando claro y concreto, Sí, yo puedo tener un trabajo pero seguir viviendo en el Cante, en un rancho de 4 paredes con toda mi familia metida en el mismo lugar. Exactamente. Por más que tenga un trabajo que no me dejaría dentro de bajo la línea de pobreza. Y de hecho, cuando se analiza todo este periodo 2005 al 2017, si bien la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas también bajó de manera significativa, yo te diría grosso modo a la mitad, de más o menos 40% a un poco más del 20%, depende de qué índice de necesidades básicas insatisfechas se utilice también para estimar estos valores, la reducción, como verás, es menor. O sea, si decís del 40 al 20%, se reduce a la mitad la proporción o el porcentaje de población que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Mientras que la pobreza por ingreso bajó mucho más. ¿Qué nos está diciendo eso? La economía uruguaya creció muchísimo en estos 15 años. De hecho, como seguramente has escuchado en más de una oportunidad, este periodo, que se inicia en el año 2003 en términos de crecimiento económico, es el periodo más extenso de toda la historia del país, de la historia moderna, de crecimiento continuo de la economía. Claro. Entonces, ese crecimiento lo que determinó es que aumentaran mucho los ingresos de los hogares, de todos los estratos socioeconómicos, y que la sociedad uruguaya tiene mayor capacidad de consumo, significativamente mayor capacidad de consumo que la que tenía hace 15 años. Pero todavía hay un núcleo duro
que no importa el detalle del porcentaje, si es 7,9, si es 8, si es 9, hay un núcleo duro, yo diría, en el entorno de una décima parte de la población uruguaya que forma parte de un núcleo duro de pobreza, donde se combina la pobreza por ingresos y además necesidades básicas insatisfechas. Y, no sé cómo decirlo también, y la tradición, o sea, claro, y la reproducción a través de generaciones de la pobreza. Ahí está, porque ese es el tema. Que genera exclusión social, bueno, ruptura del espacio urbano. A eso iba. Por un lado, yo me encuentro frente a estas situaciones, ¿no? Y con preguntas, ¿qué oportunidades hay para esta gente? Porque, a ver si soy claro, me enfrento a realidades todos los días en los cuales veo que ese círculo se va repitiendo y por repitiendo. Supuesto, y que tiene 30 años. Que tiene 30 años y que es imposible, al menos en mis herramientas, sacarlo de ese ambiente, a esa persona o a esa familia o lo que fuere, y se va reproduciendo porque además también van teniendo a la vez menos acceso a la cultura, menos acceso a la socialización. Me parece un excelente punto. Tal vez si yo tuviese que resumir lo que pasó en Uruguay en los últimos 15 años sin apelar a un solo número, diría, en los últimos 15 años, en este contexto de crecimiento económico, de aumento de los ingresos del país, etcétera, etcétera, todos los sectores que cayeron en situación de pobreza por ingreso, producto de la recesión, de la crisis del 99 al 2002, salieron de la pobreza por ingreso. Pero esos eran sectores relativamente integrados socialmente. Y que son nuevos en la pobreza, digamos. Exactamente, que cayeron en situación de pobreza en ese periodo de crisis, producto de que uno de los dos ingresos del hogar desapareció por desempleo o por subempleo o porque los ingresos crecían menos que la inflación, en definitiva la línea de pobreza. Entonces, esos fueron, por así decirlo, y técnicamente dicho, los nuevos pobres. La pobreza reciente que aumentó muy fuertemente en el segundo semestre del 2002. Había comenzado a aumentar en el 99, 2000, 2001, pero fundamentalmente a partir de la crisis de agosto del 2002, la devaluación, la crisis bancaria, etcétera. Esa población salió de la pobreza. Eso bueno. Básicamente, te diría entre el año 2005 y el año 2014. Ahora, en todo este periodo seguimos teniendo, y me refiero a una población cuyo origen podemos rastrear en la década del 80 o tal vez más atrás, un núcleo de pobreza estructural en el entorno del 10%, que sigue estando, como tú decís, privado de la satisfacción de muchas necesidades básicas que tienen que ver con la infraestructura, con la vivienda, con el acceso a servicios, que en su mayoría abrumadora también son pobres por ingresos, es decir, son familias con ingresos que no les permiten satisfacer necesidades básicas de consumo alimentario y de otro tipo, pero que también esa población, esa décima parte, aunque esto pueda sonar un tanto extraño, mejoró su capacidad de consumo en estos 15 años o 12 años. Hay un dato que no es menor. En todo este periodo prácticamente no varió la población que vive en asentamientos irregulares. ¿No varió? No varió. Si tú comparas el censo, el recuento poblacional del año 2004 y el censo de población de 2011, básicamente en los dos tenés un 5 a 6%, más o menos unas 160.000, 170.000 personas que viven en asentamientos irregulares. Pero no se sumó más gente. No se sumó más gente. Hay un crecimiento importante de los asentamientos irregulares que daría para largo explicar, porque tiene que ver en los 90, que tiene que ver con expulsión del casco urbano hacia la periferia, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Que tiene que ver es un con fenómeno, los alquileres, exactamente, con la no regulación de alquileres. Exactamente. ¿Me equivoco? Por supuesto. Entonces, lo que ocurrió en los 90 es que a partir de los 90 tuviste como una segunda generación de cantegriles. La primera generación de cantegriles, por algo la referencia siempre a Chueco Maciel en el imaginario popular y en la cancionística urbana. La primera generación de cantegriles, por algo Cantegril, por el Cantegril Country Club de Punta del Este, la primera generación de cantegriles en Uruguay es de la década del 60 y 70 y es migración del medio rural a las ciudades. Que queda excluido del campo. La segunda generación de cantegriles es a partir de los 90 y lo que ocurre en los últimos 20 años es una cronificación del fenómeno que hace que sea mucho más complejo enfrentar ese tema que la caída de pobreza por ingresos en los sectores medios, bajos y bajos. Nos quedan 800.432
dos temas para hablar, desde la distribución en Montevideo de la pobreza, que tiene su que ver también. Que tiene que ver con esto, con el collar periférico de Montevideo. Y con los servicios que se le brindan también. Así es. Y en Uruguay también con las dos puntas, ¿no? Montevideo y Artigas. Exactamente. Que son como los dos extremos, sin embargo son los que más Es que hoy la pobreza está concentrada fundamentalmente en la periferia de Montevideo, en 4 municipios y el área metropolitana y en el norte del país. Absolutamente. Pero hay un detalle no menor que en alguna conferencia o entrevista estuviste contando. Y decías que la reducción de todo esto de pobreza, ¿no? Perdón que te cite textualmente. Dale. Dice, no pasa solo por la capacidad de transferir ingresos a los hogares a través de políticas públicas, sino también con un montón de herramientas. Exacto. Pero la pregunta mía es, en esta reducción... ¿Cuánto han jugado? ¿Qué fue lo que pesó? ¿El ingreso? Fundamentalmente el crecimiento. No. La caída es fuerte del 40 al 9 o 10% u 8%. Te decía hace unos minutos, son los sectores medios bajos que habían caído en situación de pobreza durante la recesión y que rápidamente salieron en estos 10 primeros años de crecimiento económico. Entonces te diría, 1, crecimiento económico. 2, mejora de los salarios. Ahí también hay política, consejo de salario, negociación colectiva. Yo te diría que lo que explica esa caída del 40 al 10 fundamentalmente es economía y mercado laboral, por decirlo de alguna manera. Pero donde sí fueron muy importantes las reformas de los programas de transferencia de ingresos, primero ingresos ciudadanos dentro del PANES, luego nuevo régimen de asignaciones familiares, plan de equidad a partir del 2008, tarjeta Uruguay Social, si tú querés también, es en reducir la pobreza extrema o indigencia. Hay que recordar que en el 2004 tenías aproximadamente un 4% de la población bajo la línea de indigencia o de pobreza extrema, hoy en día es 0,1%, prácticamente desapareció la indigencia y ahí sí operaron transferencias. De todas maneras, yo creo que deberíamos cuestionarnos si hoy en día no deberíamos medir la pobreza extrema con algún otro instrumento, porque hasta intuitivamente pensar que hay en el Uruguay solo 5.000 o 6.000 personas en todo Uruguay en situación de indigencia no es real. Mira, te doy un dato que no proviene de esto. En las encuestas de opinión pública, como son las encuestas electorales en el Latino Barómetro, cuando se le pregunta a la opinión pública en Uruguay si durante el último año tuvo algún problema para alimentarse, te da 1 o 2%. Te da más que lo que es la estimación por indigencia. Lo tenemos que ir, es horrible, pero así, una respuesta así. ¿Cuándo soy pobre? ¿Cuándo calculan? En el caso de Montevideo te diría un hogar con 3 integrantes que tiene un ingreso por debajo de los 35 o 36 mil pesos está bajo línea de pobreza. En el interior urbano, localidades de 5.000 habitantes o más. Sí, eso es Montevideo. 30.000 pesos para 3 integrantes, sos pobre. Sí, sos pobre, claro. Sí, por supuesto. Es que la línea de pobreza fija realmente un umbral de pobreza. Si no está fijando el umbral de lo que sería la clase media. No dejo la pobreza por lo único que te agrego es que la línea de pobreza de Uruguay es la más alta de América Latina y pese a eso, a que Uruguay fija su Instituto de Estadística un umbral muy alto en América Latina, tiene el porcentaje más bajo de pobreza de toda América Latina. Bien, tenemos cosas para festejar. Gracias, gracias Gustavo. A ustedes. Estamos a las órdenes. Con gusto. Nos quedó cortísimo. Cuando quieran. Producción, cuando quieras, de nuevo, porque tiene mucho para contar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y por todo lo que hacen todo el año. Gracias. Nosotros vamos a hacer el informe. Nosotros nos vamos a ir a la tanda, pero antes te vamos a dar un consejo para cuando necesitas a alguien que te ayude de verdad. Bueno, qué mejor que un profesional. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. ¿Cómo acompaña? No hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. ¿Cómo acompaña? No hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Así son las cosas.